Capítulo 1. Frente de tormenta. ¿Y sacerdotisa exclamó, volviendo a caer entre los arbustos mientras las mandíbulas bestiales la golpeaban. Ella arremetió con su báculo, y los colmillos lo mordieron con un crujido. La saliva sucia salpicó en gotitas sobre su rostro delgado, haciéndola temblar de miedo. El monstruo que tenía ante ella era todo ojos inyectados en sangre y de un tamaño aterrador, un verdadero sabueso del infierno. No había esperanza para la víctima de la mordedura de un wargo 1. HHGGH. Sacerdotisa reunió todas sus fuerzas y pateó el aire con sus pálidas piernas, haciendo todo lo posible para mantener los colmillos a raya mientras se acercaban cada vez más. Las extremidades del wargo, cada una más gruesa que el cuello de sacerdotisa, presionaron contra su esbelto cuerpo, las garras se clavaron en su suave carne. Gracias a su cota de malla, no dolió, al menos no mucho. Incluso entonces, sus pulmones y abdomen seguían siendo aplastados, y un gemido salió de la boca de sacerdotisa. Luchaba por respirar y su visión se oscurecía. En algún lugar más allá del huargo, pudo ver los árboles oscuros del bosque. Su mirada era la de un animal de presa aplastado contra la tierra, luchando, sí, pero al final esperando ser devorado, una criatura lamentable. Pero sacerdotisa estaba desesperada, lista para arrancar. Sabía que solo necesitaba una apertura de un instante. Un segundo después, el huargo gritó cuando recibió una patada lateral y cayó fuera de ella. ¿Estás bien? Ese sí. Sacerdotisa tosió un par de veces pero pudo calmar su respiración, y cuando miró hacia arriba, vio a un aventurero. Llevaba una armadura de cuero mugrienta y un casco de metal de aspecto barato. En su mano tenía una espada de una longitud extraña, y en su brazo, un escudo redondo. «Hay otro, Goblin Slayer, señor». «Lo sé, Gaur». Cuando un segundo huargo entró corriendo, lo golpeó en la nariz con su escudo. El monstruo cayó con un grito y saltó sobre él mientras lo apuñalaba y le arrancaba la garganta. Goblin Slayer usó su escudo para sujetar a la criatura durante el último de sus violentos estertores, luego se puso de pie lentamente. «Ellos se habrán fijado en nosotros ahora». Un wargo o wargu es una criatura fantástica semejante a un lobo, pero de mayor tamaño, fiereza e inteligencia. Sí, probablemente. Mi intuición se ha embotado. Sacerdotisa no respondió, pero se puso de pie, limpiando el barro y los arbustos lo mejor que. Ante ellos se abría la abertura de una cueva que parecía como si hubiera aparecido de la nada. En medio del bosque. En la entrada había una extraña torre construida a partir de una combinación de basura aleatoria y varios tipos de huesos, probablemente incluidos humanos. El olor que emanaba de la pila de basura abandonada se mezclaba con el hedor a excremento y coito que emanaba del agujero, abrumando por completo el aroma de los árboles. Incluso sacerdotisa podía decir de un vistazo que se trataba de un nido de goblins. Tienen un chamán. Y el lugar está custodiado por wargos, no por lobos. Eso significa que el nido probablemente sea bastante grande. Sí. Dijo Goblin Slayer oscuramente. Nos están esperando. No hace falta decir que los dos aventureros estaban en una cacería de goblins. La batalla entre las fuerzas del orden y el caos continúa sin cesar. Los lugares que alguna vez pertenecieron al orden han caído en una especie de tierra de nadie no reclamada por ninguno de los bandos. En esos lugares, la gente construye aldeas, buscando cada vez más espacio para vivir y, naturalmente, se topa con monstruos. Los jóvenes de la aldea podrían echar a un goblin o dos. A menudo, montados en esta ola de confianza, deciden convertirse en aventureros. Hace 2 primaveras, la propia sacerdotisa había unido fuerzas con algunos aspirantes a novatos para su primera aventura. Habían ido, por supuesto, a matar a 3 algunos goblins. Cuando los goblins llegan a ser demasiado para los valientes locales, cuando comienzan a causar problemas reales, es cuando se llama a los aventureros. Han pasado 3 años desde entonces. Agachada entre los arbustos, sacerdotisa miró su casco desde donde estaba agachado junto a ella. Esta primavera marcaría el comienzo del 3er año que había pasado trabajando con este inusual aventurero, conocido como Goblin Slayer. Ella misma tenía 17 años ahora y había crecido un poco, o eso pensaba, pero no podía estar segura. Realmente no me siento más adulta. Ella sonrió, un toque amargamente, y agarró su báculo. ¿Qué hacemos? Se supone que hay mujeres secuestradas. Dijo, todo sereno y tranquilo. Aumémoslos y reduzcamos su número. Está bien, me prepararé. Sacerdotisa asintió y rápidamente buscó en su bolso su juego de herramientas del aventurero, sacando un martillo, estacas y un rollo de cuerda.
Nunca salgas de casa sin él. Se envolvió la boca con un pañuelo para mitigar el hedor y luego se acercó a la entrada de la cueva, caminando tan silenciosamente como pudo. Clavó las estacas en el suelo y tensó la cuerda entre ellas, luego lentamente se arrastró de regreso a la maleza. Mientras ella se ocupaba de todo esto, Goblin Slayer estaba balanceando su espada, cortando ramas de árboles y recogiéndolas. Luego fue a la entrada, donde tiró el montón de ramas. La madera verde no es ideal para un fuego, pero humeará lo suficiente para nuestros propósitos. Sacerdotisa sintió con una sonrisa y vio cómo Goblin Slayer golpeaba un pedernal. Usando un trapo aceitoso de su polvorín como entrante, Goblin Slayer pronto tuvo al montón de ramas arrojando nubes de humo. Por supuesto, ahora estaban a merced de los patrones del viento y aire. En caso de que empeorara, el humo incluso podría retroceder hacia ellos, haciéndoles la vida mucho más difícil. Con los ojos parpadeando llenos de humo, Sacerdotisa levantó su báculo en un gesto familiar. Oh, Madre Tierra, abundante de misericordia, por el poder de la tierra, danos seguridad a los débiles. Su súplica la conectó directamente con los cielos de arriba, y un poder invisible brotó milagrosamente. Un muro de protección protegió a la fiel discípula, bloqueando el humo y forzándolo a entrar por la abertura de la cueva. Todo lo que quedaba era que los goblins salieran huyendo, cayeran en la trampa y los mataran. Era un trabajo simple. Sacerdotisa y Goblin Slayer habían hecho algo muy similar en una fortaleza en las montañas una vez. Aunque habían tenido el fuego adecuado para esa operación, dudo que el humo llegue hasta el interior. No podemos asumir que esto neutralizará hasta el último. Y hay que pensar en las rehenes. Pase lo que pase, tendremos que entrar. Concluyó Goblin Slayer en voz baja. Sacerdotisa puso un dedo sobre sus labios con un pensativo, luego dijo ansiosa. Espero que no haya más entradas. En un minuto o dos, haremos una entrada rápida. Vigila tu espalda. 4. Sí, señor, tendré los ojos abiertos. Sabía perfectamente qué hacer. Sacerdotisa hinchó su pequeño pecho y se ajustó firmemente su gorra. Esta vez, estaban los dos solos. Él se quejó de que su intuición era peor que antes, pero era probablemente solo porque los demás trabajaban con él también. Normalmente una única flecha de su arquera alfa habría derribado a ese huargo, y el grupo habría avanzado con cuidado hacia el nido. Su enano chamán habría evaluado la construcción del lugar de inmediato y podría decirle si había puertas traseras, o si los goblins podrían estar cavando a través de las paredes. Y si se trataba de una pelea, su hombre lagarto saltaba con un gran aullido, sus brazos, piernas, colmillos y cola abrían un camino para ellos. Enfrentarse solos a esta cueva era para darse cuenta de lo mucho que confiaban en los otros. Pero, incluso mientras se quejaba para sí, Sacerdotisa también sintió un destello de felicidad en su corazón. Mucho había pasado últimamente y tuvo pocas oportunidades para ir a cazar goblins a solas con él. Ha pasado mucho tiempo, de algún modo la hizo feliz, y lanzó una mirada en su dirección. Oh, ahí fue cuando descubrió un aroma inesperadamente dulce. Miró en dirección al olor para encontrar un racimo de uvas silvestres que se balanceaban suavemente. Sacerdotisa abrió y cerró la boca un par de veces, tratando de decidir qué decir o si señalarlos. ¿Qué pasa? Goblin Slayer se giró abruptamente para preguntar, haciendo que la respiración de Sacerdotisa se le atascara en la garganta. Pensando en ello, dijo, finalmente capaz de atar unas cuantas palabras, ¿estarán haciendo vino en los viñedos de hace un rato? Puso una mano en su pecho para tranquilizar su agitado corazón. Vino de uva. Goblin Slayer repitió. ¿Te refieres al templo de la Madre Tierra? Sí. Sacerdotisa asintió tan enérgica como un carrocho agitando su cola. Pero entonces, él ya estaba mirando de nuevo al nido, y Sacerdotisa lo siguió, sonrojada. Es el vino sagrado que usan en el Festival de la Cosecha. Aunque tengo que admitir que no es tan bueno como el que hacen en el templo del dios del vino. ¿Es así? Sí. Sacerdotisa dijo, tratando de afectar la indiferencia. Pero entonces lanzó otra mirada de reojo a Goblin Slayer. ¿Te gustaría probar un poco cuando esté listo? ¿No me importaría? Respondió secamente. Pero solo después de que acabemos con los goblins. Aquí vienen. Con su advertencia en voz baja, Sacerdotisa dijo. Estoy lista. Sus labios estaban firmes, pero estaba sonriendo como una flor abierta. Seguramente, en este punto, no necesitamos describir lo que pasó con los goblins. Era un día cálido, el típico que habría a inicios del verano. Párrafo 5. Oh, bienvenidos. ¿Volvisteis? Las voces animadas de chica del gremio y vaquera los saludaron mientras abrían la puerta del gremio. Era temprano por la tarde.
No había muchos aventureros, y el gremio estaba impregnado por una extraña sensación de apatía. Goblin Slayer caminó audazmente hacia el medio del espacio, atrayendo las miradas del puñado de aventureros que estaban allí, tomándose un día libre, con resaca o, como él, regresando de un trabajo. Las miradas solo duraron un segundo, aunque, hey, ha pasado tiempo. Sí, Goblins otra vez, eso es, ¿nunca tienes ganas de cazar algo distinto por una vez? No, no hagas correr a esa pobre chica harapienta, no lo haré. Voces casuales saludaron al extraño. La gran mayoría de los aventureros solo se conocían entre sí, a lo sumo, de vista, incluso cuando trabajaban para la misma ciudad. Pero era otra forma de decir que incluso en las ciudades más grandes, al menos conocías la cara de los demás. ¿Y quién no ofrecería un saludo tras ver a ese distintivo yelmo barato? El hombre apenas daba para una conversación, pero respondería a cualquiera que le hablara. No era una mala sensación. Como siempre, Goblin Slayer diligentemente respondió a cada voz que lo llamaba mientras se dirigía a la recepción. Aquí estás. Este comentario estaba dirigido a la chica, su amiga de la infancia, sentada junto al escritorio de la recepcionista. Sí, tengo algunas entregas que hacer. Su voz era suave y baja, pero Vaquera sintió y respondió, inclinándose hacia él, su generoso pecho prominente. La taza ante ella titiló, enviando pequeñas ondas por el té que contenía. Vaquera se rió y se rascó la mejilla avergonzada, añadiendo a modo disculpa. Y cuando acabé, decidí quedarme a tomar un té. Nuestro pequeño secreto. No está holgazaneando. Chica del gremio puso su dedo sobre sus labios, y ambas chicas se rieron. Los meses desde la batalla del pasado invierno habían pasado rápido. La de Vaquera era la cara de una chica cuya aldea había sido destruida por los goblins, sin embargo, las sombras ya no se adherían a ninguna parte de él. Cada vez que veía eso, Goblin Slayer soltaba un suspiro de alivio. Chica del gremio también se alegró de ver a su amigo sano y salvo. Es importante hacer amigos con los que poder beber té, chica del gremio pensó. Se aclaró la 6 garganta con una pequeña tos, luego miró discretamente detrás de Goblin Slayer. Buen trabajo. ¿Alguno está herido? Sacerdotisa, saliendo detrás de Goblin Slayer, sacudió la cabeza y respondió. No. Siempre estaba esa reconocible y torcida simpatía en la voz de chica del gremio cuando le hablaba. Después de todo, en el momento, la aún joven, aunque con 17 años recién cumplidos, chica estaba cubierta de la cabeza a los pies de sangre. Sacerdotisa lucía cansada, pero Mermar con una admirable sonrisa. Nos las arreglamos. Dijo, ¿en serio? Esta vez fue Vaquera quien frunció ante las vestimentas empapadas de sangre de sacerdotisa. Puedes ser honesta, ¿sabes? Lanzó a Goblin Slayer una mirada de sospecha. Él no tiene idea de lo que quieres decir si no lo dices en alto. HRK, Goblin Slayer gruñó ante lo que sonó como una reprimenda, pero no dijo nada. En su lugar, quedó en silencio. Vaquera, que sabía que esto era lo que hacía cuando no quería responder, mostró una sonrisilla. El yelmo de Goblin Slayer se giró hacia ella, luego cambió de tema a la fuerza. Me gustaría hacer mi reporte. Sí, sí. Casa de Goblins, ¿cierto? ¿Cómo fue? Chica del gremio, también riendo, preparó su pluma y papel mientras se sentaba. Había goblins. Goblin Slayer declaró, como si eso fuera suficiente detalle para describir la aventura. Después de pensarlo un momento, agregó, también perros. Sacerdotisa sonrió torcidamente y dijo con algo de duda. Los goblins de este nido criaban wargos. Como dije, nos las arreglamos, de algún modo. El tamaño del nido era relativamente grande, pero nada inusual. Entonces añadió bruscamente. Los goblins eran como los de siempre. Chica del gremio asintió, su pluma corriendo por el papel. Las misiones para cazar goblins tendían a aumentar en verano, la estación en la que se registraban los nuevos aventureros. Unos cuantos de los grupos serían asignados a las alcantarillas o semejante, pero la mayoría irían tras los goblins. La mayoría tenían éxito, unos cuantos no y regresaban a casa. Y unos pocos más nunca regresaban a casa. Difícilmente era una realidad exclusiva de la casa de goblins. Pero para chica del gremio, que vio de primera mano la historia que contaban los números crudos, fue una época del año desagradable. Sin embargo, esta ha sido una primavera relativamente fácil, pensó, suspirando por dentro. Después de todo, estaban comenzando a tener nuevos aventureros, aunque muy pocos, que habían ido al campo de entrenamiento para recibir instrucción básica. El apoyo de Mercader, una vez una aventurera ella misma, y los esfuerzos de muchos otros aventureros estaban dando sus frutos.
Quizás más de ellos comenzarán a vivir un poco más ahora. Chica del gremio sabía que juntar muchas cosas menores individualmente podría crear algo grandioso. Los humanos no eran elfos y pensar muy lejos podría resultarles difícil, pero sabían que cada camino comenzaba con un solo paso. Y la construcción de carreteras era una especialidad humana, incluso si no estaban a la altura de los enanos. Aún así, 7 no olvidaría el presente tampoco. Era el inicio de la primavera, cuando la mayoría de nuevos aventureros se registraban, aunque el pico ya había pasado. Probablemente no quedaba nadie que aceptara las misiones de Goblins por elección, excepto una persona. Creo que puede que tengamos que depender de ti de nuevo este año, me temo. No me importa. Goblin Slayer dijo, tan rápido que casi la interrumpió. Es mi deber. Mientras Goblin Slayer solemnemente reafirmaba su misión personal, sacerdotisa llevaba una expresión ambigua. Chica del gremio estudió al par, luego se puso en pie sin decir más. Cogió una bolsa de oro de la caja fuerte y la pesó en una balanza. Contenía monedas de bronce, junto con algo de plata, que los granjeros se habían esforzado en reunir. Todavía pesaba lo que tenía cuando lo cambiaron. Goblin Slayer tomó el dinero y lo dividió en dos, dándole la mitad a sacerdotisa. Tu recompensa. Gracias. Sacerdotisa incliné la cabeza apuradamente y tomó un lindo monedero bordado de su bolsa de artículos. Mientras guardaba cuidadosamente sus monedas, Goblin Slayer arrojó con indiferencia su bolsa de dinero en su bolsa. El casco se volvió lentamente hacia Vaquera. ¿Qué vas a hacer? ¿Vuelves a casa? Vaquera pareció pensar por un momento, agitando sus dedos. Su lenguaje corporal implicaba que había más de lo que deseaba de lo que podía decir. Goblin Slayer la observé desde su yelmo. Al final, sin embargo, Vaquera se tragó lo que había querido decir, soltando un suspiro en su lugar. No, creo que estoy bien. Sacudió la cabeza, luego ofreció una sonrisa. Me gustaría hacer alguna compra más. Parece que han vuelto todos, ¿por qué no vas a saludarlos? Ya veo. Su cabeza se giró hacia la taberna. Lo haré. Vaquera sintió, luego lo señaló con un dedo acusador, y asegúrate de que esa pobre chica tiene oportunidad para cambiarse la ropa. HRK. La pobre chica, en cuestión alzó la mirada de su bolsa con un chillido cuando descubrió que era el tema de conversación. Oh, no, estoy bien. En serio, no estoy de acuerdo. Creo que estarías mucho mejor después de ponerte unas ropas buenas y limpias. Chica del gremio dijo con tono de negocios. Entonces miró al yelmo de metal con cierta consternación. Si me preguntas, me gustaría decir algo a nuestro querido Goblin Slayer, pero nunca sabes cuándo pueden aparecer los goblins. Así que no puedo cambiar. No había más respuesta a esa breve declaración que suspirar. Sacerdotisa, sin embargo, olió sus mangas y cuello, su expresión cada vez más lamentable. ¿Acaso? ¿Apesto? Vaquera sintió seriamente. Sin restricción, sin piedad. 8. Un poco. Eso me temía, sacerdotisa, algo molesta, dejó caer la cabeza. Cuando Goblin Slayer lo vio, suspiró profundamente. Ve a cambiarte. Me adelantaré y te esperaré. Sí, señor, sacerdotisa, aún obviamente estresada, se levantó de su asiento y subió las escaleras hacia su habitación. Goblin Slayer la observé irse, sus pequeños hombros detenerse, y entonces se puso en pie. Marcho entonces, dijo, y tras pensarlo un momento, añadió, volveré para la cena. Vale. Vaquera le sonrió, y entonces él andó directo a la taberna tan despreocupado como llegó. Sus compañeros, ese extraño trío, parecían estar comiendo en el bar. Pronto la sacerdotisa se les uniría con ropas limpias, y una bulliciosa y agradable conversación comenzaría sin duda. Me pregunto de qué habla. Vaquera trató de imaginar una conversación de la que nunca sería parte, luego suavemente agitó la cabeza. Pensar en ello no le llevaría a ningún lado. Unos cuantos minutos pasaron. Chica del gremio golpeó el reporte finalizado con el escritorio, enderezando las páginas, luego dio un pequeño carraspeo. Algunas cosas nunca cambian, no bromeo. Las chicas se miraron entre sí, compartiendo una pequeña sonrisa que decía, ¿qué puedes hacer? Bueno, deja que los otros tengan su taberna, las chicas tendrían una conversación por su cuenta, solo las dos. ¿Qué tal una taza de té? Sí, por favor, párrafo. Goblin Slayer detalló la aventura al resto. Había goblins. Tras pensarlo, añadió, y perros. Sacerdotisa sonrió torcidamente. Los goblins de este nido criaban wargos. Nos las arreglamos de algún modo. Vaya cosa más molesta. Sacerdote lagarto metió un gran pedazo de queso en sus mandíbulas,
TRAGA con acento NDOL o NTRO. Si hubiera estado presente, podría simplemente haber tomado las mandíbulas de esos huargos y partido por vosotros. Vosotros los hombres lagartos sois unos bárbaros. Altalfarquera interrumpió despreocupadamente. No sé a qué te refieres. Sacerdote lagarto replicó. No hay sociedad en el mundo tan civilizada como la nuestra. Lamió la punta de su nariz con la lengua. Creo que vosotros, Javatans del bosque, no tenéis derecho a criticar a nadie de ser bárbaro. Romper una rama, perder un brazo, no es lo mismo. 9. No sois tan inteligentes como os creéis. Altalfarquera rebatió a enano chamán, sus largas orejas pegándose a su cabeza. Esa ley es de hace años. Incluso han hablado de abolirla recientemente. Vuestro, recientemente, o el nuestro, bueno, ¿fue solo? ¿Ah? Altalfarquera trató de contar con los dedos, pero entonces ladeó la cabeza, perpleja. ¿Cuándo fue? Enano chamán se encogió de hombros, sacerdote lagarto rodó sus ojos alegremente en su cabeza, y Goblin Slayer permaneció en silencio. El grupo se sentaba en una mesa circular, una que prácticamente se convirtió en su lugar privado en los últimos 2 años. Sacerdotisa arqueó los ojos ante la familiar escena como si fuera demasiado brillante para mirar. Cuando había concebido por primera vez ser aventurera, nunca había imaginado que las cosas terminarían así, con muchos significados de las palabras como esto. Miró a un lado, notando que los aventureros aquí y allá llevaban un equipo impecable. Partes que se miraron entre sí, todavía colectivamente inseguras mientras discutían si deberían aventurarse en las alcantarillas o salir a recolectar hierbas. ¿Qué tal estas ruinas? He oído que hay limos allí. No hay forma de que podamos encargarnos de eso. No sabes cómo de peligroso se supone. ¿Qué es? Oh, cierto. Sep, quizás las alcantarillas sean mejor. Sacerdotisa sonrió a los pedazos de conversación, solo un poco, nadie lo notaría. Reconoció a muchos que habían estado en los campos de entrenamiento. Esperaba que las cosas les fueran bien, con un deseo de corazón, lo esperaba. Supongo que no todo siempre irá bien, pero murmuró una oración para ellos a la piadosa Madre Tierra. Ser un creyente era estar cerca de la muerte, y rezó una bendición para ellos mientras se preparaban para embarcarse en una de sus primeras aventuras. Entonces, muchacha, sí. Sacerdotisa saltó cuando enano chamán interrumpió su rezo. Puso una mano en su gorra para evitar que se le cayera. El barbudo enano vertió algo de vino de una jarra en su taza, dio un trago y un notorio erupto antes de decir. Ya sabes, hemos terminado nuestros en el templo de la Madre Tierra. Ignoró a la elfa rascándose la nariz y soltando un ag junto a él mientras daba otro trago. Sacerdotisa, descubriendo que la taza estaba ahora vacía, tomó la jarra de vino y vertió otro poco. Muchas gracias. Dijo. Perdonad por obligaros a eso. Oh, apenas. Enano chamán replicó, su ánimo alto y su cara roja. Lo que sea por un buen vino. Dioses, enano. ¿Dejas que tu benefactora te sirva? Eso es retorcido. Dijo Altalfarquera, pero sacerdotisa sonrió lánguidamente y se sirvió un poco de vino de uva en su propia taza. No, no me importa. Y esto es realmente todo lo que puedo hacer. 10, no es como si hiciéramos mucho más. Solo unos días cuidando el viñedo. Altalfarquera lamió delicadamente su vino, moviendo las orejas. Supongo que si apareciera un dragón, sería una cosa, pero, ¿comadrejas y cuervos? Sí, pero solo podía pedírselo a las personas en las que sabía que podía confiar. Mientras hablaba, sacerdotisa miró a Goblin Slayer, que estaba vertiendo un poco de vino a través del visor de su casco. Y nunca sería bueno dejarlo solo. No era que sacerdotisa les hubiera dado a los 3 una misión mientras se iba con Goblin Slayer. Había sido más una intermediaria, o más claramente, solo un contacto, ya que la misión en sí misma se había realizado técnicamente a través del gremio. Apenas era más que una representante, pero eso ya no era importante. Había habido una solicitud del templo donde ella había crecido para que alguien protegiera los viñedos, mientras que al mismo tiempo surgió una cacería de goblins. El hecho de que sacerdotisa no hubiera abandonado la misión de los goblins a pesar de la considerable preocupación de su parte era quizás una señal de su influencia. Fue peligroso, pero siempre lo es. Tal fue el comentario del sujeto de su conversación, Goblin Slayer. No me hubiera importado ir solo. Ya te lo dijo, no te dejaré hacer eso. Sacerdotisa dijo, alzando un dedo al aire y adoptando un tono infantil. Ir solo es imposible y tonto. Es lo que creo, Eicharem. Tú mismo dijiste que la misión en solitario que hiciste hace poco te fue difícil. ¿Es así? Por supuesto, ya veo. Sacerdotisa murmuró algo que sonaba furioso,
pero concluyó con una sonrisa de no tiene remedio. Si el grupo estaba ya acostumbrado a las discusiones entre Alta el Farquera y Enano Chamán, esta clase de toma y dale entre estos dos era igualmente familiar. Debo decir que encontré el proceso de preparación del vino bastante interesante. Sacerdote Lagarto dijo con una sonrisa, golpeando con una garra su plato vacío. De donde vengo, normalmente esperamos a que las uvas caigan en una fuente o parecido y se vuelvan vino por su propia cuenta. Nosotros mordisqueamos nuestra fruta local. Alta el Farquera añadió asintiendo. Y supongo que dejamos que las uvas caigan en fuentes también, y esperamos a que empiecen a fermentar. A veces dejamos que la miel haga lo mismo, dejar que el tiempo pase, una manera muy élfica de hacer vino. Los enanos tenéis vuestro vino de fuego, ¿cierto? Cierto. Enano Chamán dijo orgulloso, golpeando alegre su barriga. Los alquimistas tendrán sus destilerías, pero su equipamiento no puede compararse al nuestro. Seguramente a estas alturas ya no es necesario mencionar la astucia de los enanos a la hora de trabajar con las manos. Al igual que los elfos cantaron sobre sus arcos y las maravillas del bosque, los enanos disfrutaron de manera similar con la precisión mecánica. Era casi tan importante como la buena comida y el buen vino, reflexionó Enano Chamán, acariciando su barba con una sonrisa. No me importaría probar la nueva cosecha cuando esté lista. Sí, por supuesto. Si puedes soportar lo que hacemos. Las mejillas de sacerdotisa se sonrojaron mientras hablaba. Alta el Farquera preguntó qué era tan vergonzoso, pero sacerdotisa solo. Once dio una respuesta evasiva. El casco de Goblin Slayer se inclinó hacia un lado y dijo en voz baja, así que haces esto todos los años. ¿Necesitas prestar más atención a lo que sucede a tu alrededor, Orbolg? Dijo Alta el Farquera con un suspiro exasperado, volviéndose pulcramente hacia él. Entonces, ¿haces esto todos los años? Escucha, tú, dijo Enano Chamán con una mirada fulminante, pero Alta el Farquera movió sus largas orejas. Vamos, el año pasado estuvimos en mi casa por esta época, y el año anterior, estábamos en la Ciudad del Agua, ¿verdad? Eso fue perfectamente exacto. El verano había significado viajar durante los 2 últimos años, nunca habían pasado la temporada en la ciudad fronteriza. No sería tan sorprendente que no todos supieran sobre la vendimia temprana y el vino que se elabora con ella. El único verdadero punto de discordia fue que este aventurero con el casco de metal de aspecto barato ya había vivido en esta ciudad durante 7 años. No es que no le preste atención, dijo a modo de excusa. He estado ocupado cazando goblins, dijo sacerdotisa, mirándolo fijamente. ¿Cierto? Sí, podría haberlo adivinado. Se desplomó en su silla, luciendo malhumorada, aunque no lo sintió. Ella deliberadamente apartó la mirada de él, pero luego miró hacia atrás por el rabillo del ojo, sacando el labio. El vino que circula en la fiesta de la cosecha, también lo hacemos nosotros. ¿Sabes? No me di cuenta. Debo admitir que no puede competir con las cosas que salen del templo del dios del vino. Sacerdotisa todavía tenía una tendencia a sonrojarse cuando recordaba el baile de la ofrenda, una oración por la abundancia, en la que ella había participado el año anterior al pasado. El atuendo que había usado había sido muy escaso, aunque parecía recordar haber recibido algunos cumplidos agradables por él. Como sea, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Solo no olvides tu promesa, no lo haré. Esta respuesta de Goblin Slayer pareció satisfacer a sacerdotisa, quien sonriente tomó una taza. Estaban celebrando el final de sus respectivas misiones. Sí, solo pasaba de mediodía, pero no había razón para que nadie no se relajara. Era maravilloso disfrutar de la cocina local familiar, beber algo de vino y hablar con tus compañeros. Camarera. Sacerdote Lagarto llamó sacudiendo su cola en el suelo una vez todos estuvieron listos. Buy. La Pafot vino correteando, y Sacerdote Lagarto gruñó con un asentimiento. Quiero otro plato de queso. Otro de, ¿cómo era? Del de los rellenos. Ah, el queso relleno de crema. La camarera agitó sus orejas y rió. Ahora mismo, y traeré uno extra, a mi cuenta. Oh, lo aprecio. Sacerdote Lagarto aulló, haciendo un extraño gesto con las palmas. No se preocupe, dijo camarera Pafot con un gesto desdeñoso de su mano. 12, y usted, Milord Goblin Slayer, dijo Sacerdote Lagarto con bastante ligereza mientras veía a la chica irse. Había varios pequeños conjuntos de huellas justo más allá del viñedo. ¿Qué eran? Goblins. Respondió de inmediato. Los viste tú mismo, en efecto, dijo Sacerdote Lagarto con un estiramiento de su sinuoso cuello. Pensé que podrían ser obra de unos niños traviesos, pero no puedo decirlo con certeza. Ya veo. Gruñó Goblin Slayer,
luego vertió no vino sino agua en su copa y tomó un trago. ¿Le dijiste a alguien más? Alguien del templo y maestro lanzador de hechizos. Sacerdote lagarto miró hacia donde Alta el Farquera y sacerdotisa estaban conversando, amistosas como dos flores floreciendo. Siempre fue difícil para ellos decir si Alta el Farquera aparentaba su edad, pero sacerdotisa tenía una expresión propia de una chica de 16 o 17 años. El templo de la Madre Tierra, según ellos lo entendieron, la cogió como huérfana y la crió. Y si resulta ser una falsa alarma, no querría preocuparla. Entendido. Gablin Slayer asintió sin dudarlo. Le echaré un vistazo. Sacerdote lagarto también asintió. No prosiguió con la conversación. Aquí tiene, gracias por esperar. Chirrió camarera Padfoot mientras arrojaba un montón de queso frente a él. Prácticamente estaba a punto de estallar por la crema que le habían puesto. Sacerdote lagarto se tragó uno de un solo trago y proclamó: ah, dulce néctar, párrafo. Al día siguiente, llovió desde el amanecer al anochecer. El aguacero golpeó sin piedad el techo y las ventanas desde el cielo plomizo, los desagües castañetearon por la escorrentía. ¿En serio vas a ir? ¿No es el tiempo? Vaquera, inclinada en la ventana y mirando afuera, miró sobre su hombro. El canario en la jaula colgando junto a ella pió de acuerdo. Sí. Él respondió secamente, haciendo un rápido chequeo de su equipo. Casco y guantes en buen estado. Cinturón asegurado. Cada día para él empezaba con una patrulla de la granja, y ya había ido incluso con lluvia, así que acabaría empapado de la cabeza a los pies. Le llevaría un poco de tiempo y problemas secarlo todo y ponerle aceite, y luego se lo pondría de nuevo. Por supuesto, su equipamiento era todo barato. No sabía cuánta diferencia haría un equipo caro, suponiendo que lo llevara todo correctamente. Todo lo que sabía era que este equipo barato le había salvado la vida innumerables veces. Necesitaba cuidarlo. Vaquera lo había escuchado decir esto, por lo que no pensó en interrumpir mientras observaba el trabajo que se desarrollaba frente a ella. Pero con o sin equipo, este clima, podrías hacerlo mañana, ¿no? O esperar un rato, quizás pare, no. Vaquera gruñó, frustrada al ver que su intento de persuadirlo fallaba. ¿Qué terco es? 13. Cuando le había preguntado si esto era por un trabajo, él dijo que no lo era. Cuando había preguntado si tenía que hacerlo sí o sí hoy, había dicho que era urgente. Ella había considerado unas cuantas cosas que podría decirle para convencerlo de quedarse, pero al final, se las guardó para sí, solo suspirando en su lugar. No era fácil hacerle cambiar de idea, lo sé muy bien. Vale, bueno, espera unos minutos entonces. Te prepararé algo de comer o algo. Eicharem, gruñó ante el abrupto cambio, y su mano dejó de moverse. Vaquera se apartó de la ventana y miró a su yelmo. ¿O no puedes ni esperar tanto? Puedo. Respiró pensativo, luego el casco asintió lentamente. Por favor, hazlo. Bien. Se acerca un almuerzo. Su voz salió un poco más enfática de lo que había querido decir. Trató de cubrirse a sí misma, girando rápidamente hacia la cocina, pero aún así, esperaba no tener mucho tiempo que perder. Vaquera agarró un delantal que colgaba cerca, atándolo detrás de ella mientras deliberaba sobre qué cocinar. Solo un sándwich, supongo. No cocinar en el sentido clásico, sino lo justo cuando uno tiene prisa. No sabía cuándo la gente había comenzado a usar pan horneado en lugar de platos, pero juntar un par de trozos y comérselos era una tradición que parecía remontarse de mucho, mucho tiempo atrás, y hoy estaba lloviendo. ¿Sería imposible conseguir pan de los panaderos de la ciudad? Guardaban pan en el armario para este tipo de ocasiones, aunque no se parecen nada a las cosas recién horneadas. Pinchó la hogaza, la quemó hasta convertirla en una crujiente dura y negra, luego la tomó, cortó algunas rebanadas y las cargó con mantequilla. Un par de rebanadas finas y agradables de queso, y ahí lo tenías. Me gustaría poder poner un huevo o algo, pero ahí estaba, desafortunadamente, la lluvia. Y las gallinas probablemente aún no habían puesto nada. No se podía conseguir canastas de huevos todos los días. Las gallinas habían sido criadas con tanto cuidado que ella quería que él probara los huevos, pero de todos modos no había tiempo para freír uno. Bien, esto pide un sustituto. Vaquera giró los engranajes rápidamente, apilando 2 o 3 rebanadas de jamón curado con sal sobre el queso. Veamos. El sándwich aún parecía un poco triste. Rebuscó en los armarios, cogió una pizca de hierbas secas y sacó una botella de encurtidos. Existía el riesgo de una confusión de colores y sabores, pero dijeron que la variedad era la sal de la vida. Vaquera canturreó. Era simple, pero la comida era comida. Divertido de hacer,
divertido como 14. Un silbido. Cortó las verduras en escabeche con pericia, desmenuzó las hierbas y dejó que su intuición le dijera cuánto poner encima de la carne. Finalmente, llegó otra rebanada de pan con mantequilla y estaba listo. Vaquera soltó un gruñido de satisfacción, luego dividió los bocadillos que había hecho en 3 y los envolvió en una tela. Luego añadió una botella de vino de uva diluido con agua y, listo, hey, Ek. Ella saltó ante la voz inesperada, presionando su mano contra su pecho mientras se giraba. Debe haber entrado por la puerta trasera. Su tío, su ropa de lluvia goteando y sus ojos muy abiertos. Tío. Dios, me asustaste, aún con una mano en su generoso pecho, Vaquera dijo. ¿Cómo estuvo? ¿Crees que la lluvia va a parar? Probablemente hoy no. Respondió su tío, con cara de enfado. No podemos sacar a las vacas. Solo espero que el viento no sea mucho más fuerte. Está bien. Vaquera también frunció el ceño y echó un rápido vistazo al exterior a través de la ventana. Su tío tenía razón, la lluvia solo parecía hacerse más fuerte. El cielo estaba oscuro, y podía escuchar las voces de los dragones de trueno retumbando arriba. Sin embargo, se decía que el verano solía llegar después de una tormenta. Bueno, así es. Dijo. El clima era una cosa que no cambiaría sin importar cuánto te preocupara. Depende de los dados de los dioses. Vaquera tomó un paquete envuelto en tela y se lo tendió a su tío. Aquí, almuerzo. Oh, gracias. Tomó el paquete con cuidado y lo aseguró detrás de su cintura, debajo de su impermeable. Luego miró a los otros 2 almuerzos en la cocina y frunció el ceño. Él también va a salir, ¿verdad? Oh, sí. Dijo Vaquera sintiendo. Pero supongo que no es una aventura. Ciertamente lo mantiene ocupado. Vaquera captó la picardía en las palabras de su tío y miró al suelo. Su tío la miró en silencio por un momento, luego cedió con un suspiro. Todavía deberíamos tener ese viejo impermeable mío. Vaquera miró hacia arriba, confundida, pero su tío, aún menos emocionado, prosiguió con brusquedad. Dáselo, ¿estás seguro? Está más o menos vendiendo su propio cuerpo, ¿no? Dijo su tío, sonando cansado. No sería bueno para el negocio si se resfriara. Claro, claro. Asintió Vaquera ampliamente, su rostro se iluminó. Gracias, tío. Salió corriendo de la cocina, lo saludó con la mano donde esperaba pacientemente en el comedor y se dirigió al dormitorio de su tío. Había un impermeable de cuero viejo colgado de un clavo en la pared. Tenía algunos parches, pero aún se podía contar con él para evitar la lluvia. Vaquera lo agarró, pero cuando regresó a la cocina, su tío ya no estaba, tal vez había desaparecido por cierta vergüenza. Él era el único dentro, sentado en una silla. Vaquera se mordió el labio, pero luego le entregó el abrigo junto con los almuerzos. Aquí para ti. 15 parecía confundido, aunque ya no podía ver su rostro, pero, después de un momento de silencio, dijo simplemente: ¿Qué es esto? Mi tío dijo que te lo prestaría. Asegúrate de agradecerle más tarde. Me respondió. Tengo mi propio impermeable, agregó suavemente, pero al final asintió complacientemente. Muy bien. El tío era físicamente un poco más pequeño que él. Más aún cuando era más joven. Pero la chaqueta de lluvia con capucha era grande, aparentemente con espacio de sobra para el aventurero. Era viejo, el cuero estaba seco y empezaba a agrietarse en algunos lugares, pero estaba en buen estado. De hecho, parecía una idea mejor que un impermeable nuevo y desaconsejado. Vaya, te queda perfecto. Vaquera juntó las manos. Ella había estado un poco preocupada por el ajuste con su casco. Lo observó asegurar cuidadosamente los almuerzos en su cinturón, junto a su bolsa de artículos, y luego le sonrió. De acuerdo, ten cuidado. Está muy húmedo ahí fuera, así que asegúrate de no resbalarte. Sí. Respondió con un asentimiento. Dio algunos pasos exploratorios y luego se dirigió a la puerta. Con la mano en el pomo, se volvió para mirarla. Regresaré por la noche, bueno. Vaquera asintió, sin dejar de sonreír. Voy a estar esperando. La puerta se abrió, luego él desapareció entre las gotas de lluvia y la puerta se cerró. Cierto. Dijo Vaquera con un pequeño asentimiento y retrocedió en su rutina. Párrafo. Tirando el cada vez más empapado impermeable sobre sus hombros, sacerdotisa alzó la mirada desconsolada hacia el cielo. La lluvia había estado cayendo todo el día, rápida y fuerte, grandes gotas que la golpearon sin piedad. Gotas brotaban de su gorra, el impermeable hacía mucho tiempo que había llegado a su límite y la había empapado, y ahora el agua se abría paso entre sus ropas.
Se suponía que el verano estaba cerca, pero esta lluvia absorbió el calor de su cuerpo hasta que estuvo helada y su respiración salió en bocanadas blancas. Durante un tiempo, intentó en vano permanecer lo bastante cerca de las murallas de la ciudad para protegerse bajo los aleros. Se podía ver una figura humana en la sombra detrás del velo de la lluvia. Cuando lo notó, el rostro de sacerdotisa se iluminó con una sonrisa como el sol que emerge detrás de las nubes. Gablin Slayar, señor, buenos días. Sí. Dijo. Iba con un pesado impermeable. ¿Perdón? Llegó tarde. Para nada, llegué un poco antes. ¿Es así? Sí. Sacerdotisa respondió asintiendo, su buen humor regresando a ella. Se puso en camino a caminar, liderando el camino. Y bien, ella podría ser feliz. Esta persona que solo hablaba de Gablins y más Gablins había mostrado interés en el viñedo. La propia viña del templo de la Madre Tierra, su propia casa. ¿Cómo podía su corazón no saltar de alegría? Se deleitaba con cada paso a medida que avanzaba. 16 incluso los que caían en los charcos. Mientras caminaban por el camino hacia el templo, sacerdotisa se dio la vuelta para mirar su casco de metal. Yo, no puedo evitar preguntarme, ¿por qué el repentino interés en el viñedo? Se sintió frustrada al descubrir que no podía evitar que su voz chirriara un poco, pero se esforzó por sonar más o menos normal. Pero luego juntó sus manos. Oh. Quizás esto tenga que ver con tu promesa de probar nuestro vino. No. Respondió Gablin Slayar, luego, después de pensarlo un poco, gruñó suavemente. Bueno, sí, eso es maravilloso. Jeje. Añadió la otra feliz. Ya veo. Dijo para sí misma mientras trotaban. Había losas en la ciudad, pero un paso más allá de las puertas, y era un camino de tierra. Es decir, ahora un camino de barro, un pegote oscuro que se pegaba a sus zapatos y saltaba para aterrizar sobre sus ropas. Sacerdotisa se encontró extrañamente cautivada por las salpicaduras de barro oscuro en sus botas blancas y bajó los ojos al suelo avergonzada ante el pensamiento indecoroso. Movió los dedos de los pies incómodamente, sintiendo el agua que había invadido sus botas, chapoteando entre ellos. Tendré que lavarlas y secarlas luego. Ella no se arrepintió de la hora de hacer la colada, de hecho, disfrutó del trabajo. Pero le preocupaba verse demasiado patética en ese momento, y la idea la hizo sonrojar. Sí, tenía frío, pero el calor en su rostro aún no era bienvenido. ¿Quieres meterte? Cuando comprendió el significado de la emboscada de la pregunta, su rostro se puso aún más caliente. El impermeable de Gablin Slayar era obviamente viejo, pero bastante grande. Sacerdotisa era lo suficientemente pequeña como para cubrirlos a ambos fácilmente. No pasaría por su cabeza, seguro, pero al menos alrededor de sus hombros. Oh, no. Gracias por la oferta, pero pasaré. Ella entonces se imaginó a sí misma bajo el mismo impermeable que él y rápidamente hizo un vigoroso movimiento de su mano. Ella lo acompañó con un movimiento de cabeza, haciendo que el agua saliera volando de su pesado y húmedo cabello dorado. Ya estoy completamente empapada, ya veo. Gablin Slayar asintió antes de quedarse en silencio de nuevo. Esta era su actitud normal, no significaba nada, y sacerdotisa miró al suelo sin nada que decir. Estaba pensando demasiado en las cosas, nada más. Pero, ¿cómo podría decir esto? Volver al templo así con él, sería vergonzoso. Esa fue la palabra para eso, para sacerdotisa, que no sabía cómo se veía su madre, ni tampoco nadie de su familia de sangre, el templo era su hogar. Las clérigas que servían allí eran su madre, sus hermanas mayores, sus hermanas menores. Que ya pareciera compartiendo impermeable con un hombre, incluso un hombre de su grupo, y así es. Nada más que decir al respecto, ya se había preocupado por ellos cuando se convirtió en aventurera. No quería tener que ofrecerles ninguna idea extraña. 17 dentro de su modesto pecho, su corazón estaba latiendo como una campana que tocaba demasiado deprisa, y para sí se lamentó de tener que excusarse a sí misma. Pero aceleró el paso. No estaba muy lejos la ciudad del templo. Avanzaron bajo la lluvia, prácticamente nadando, y poco después la forma del edificio, no tan grande como el templo del dios de la ley, surgió de la oscuridad, y luego estaban parados frente a él, y emergieron tres figuras familiares. Perdón, llegamos tarde. Oh, llegasteis. ¿Qué os llevó tanto, Orkvolk? A pesar del hecho de que la capucha de su impermeable estaba empapada, Alta Alfarquera saltó arriba y abajo, tan encantada como una chica. Cada vez que saltaba y saludaba, el agua iba volando de sus manos y pelo, pero no le importaba. Sonrió como si estuviera jugando en el agua y pareció danzar bajo la lluvia. Cuidado, yunque. Te cuidado de no patina.
La lluvia es un regalo de los cielos. Pero vosotros los enanos no lo sabríais, viendo que pasáis todo el tiempo bajo tierra. Dioses, enano chamán, sosteniendo un paraguas de papel aceitoso rojizo, soltó un suspiro. Sostuvo su preciada bolsa de catalizadores ante él, tomando evidente cuidado de que no se mojara por la lluvia. Sacerdotisa miró de cerca a su paraguas, soltando un aire de asombro. Los paraguas realmente son increíbles. Usan una de las preciadas manos de un aventurero, es lo que son. Tengo que recordar que son algo de acomodados por aquí, lo notó. Sí, lo consideramos un lujo. Cuando lo oyó, Alta Alfarquera dijo. Llevan por ahí desde que soy chica. No han cambiado mucho. ¿Y qué usáis los elfos como paraguas, hojas? Una clase diferente de protección también, lo he oído. Y entonces la elfa y el enano empezaron a discutir. Sacerdote Lagarto estaba en silencio tras ellos, cerrando los ojos ante la lluvia. Goblins Slayer. Está lloviendo. Dijo simplemente, Mal tiempo. Sacerdote Lagarto respondió suavemente. No es bueno para rastrear, las huellas desaparecerán, pero la horda no es probable que venga. Goblin Slayer dijo. Al menos no hoy. Mantuvieron las voces lo suficientemente bajas para ser cubiertas por la lluvia, y sacerdotisa no los oyó. Alta Alfarquera podría, pues había estado escuchando, pero sus orejas estaban hacia atrás en su cabeza mientras peleaba con enano chamán. Quizás incluso esa pequeña riña fue una bondad perpetrada por el enano, pero sacerdotisa no sabía nada de eso. No sabía nada de la consideración que estaban tomando los tres hombres. Ella escuchó solo lo que vino después. ¿Quieres usarlo?, preguntó Goblin Slayer, indicando el impermeable que lo envolvía. Los dos nunca encajarían, por supuesto, pero era lo suficientemente grande como para cubrir a Sacerdote Lagarto por sí mismo. 18 El hombre lagarto, todavía preparándose para el frío de las gotas de lluvia, hizo girar los ojos en su cabeza. Jajajaja, llovía en abundancia en mi casa, pero nunca tan fría. Sin embargo, hizo su extraño gesto con las palmas juntas, deteniendo a Goblin Slayer antes de que pudiera quitarse el abrigo. Ese abrigo te lo dieron a ti. Permítete a ti mismo ser quien lo use, Milord Goblin Slayer. Ya veo. Enséñame. Exigió Alta Alfarquera, quien había notado la conversación con su agudo oído. Agarró el cuello del impermeable. ¿Qué es esto? ¿Es nuevo? Nuevo para ti, quiero decir, sí. Respondió Goblin Slayer, asintiendo con la cabeza. Es viejo pero de buena calidad, hecho leche. ¿Cómo es eso? Déjame echar un vistazo. Los elfos no saben encajar ni un violín, murmuró enano chamán, provocando un bufido de Alta Alfarquera. Trazó la costura del impermeable con sus dedos cortos y regordetes, y en poco tiempo dejó escapar otro murmullo. Hecho leche. Material robusto. No llamativo, solo confiable. Me gusta, sí. Dijo Goblin Slayer, devolviendo un asentimiento. Yo también lo pensé. Sacerdotisa se apartó, mirándolos. No sabía por qué, pero quería suspirar. Quizás era porque los latidos de su corazón habían dado paso a algo más confuso, menos seguro. En cualquier caso, no podía evitar la sensación de que parecía un niño mostrando su nuevo impermeable. Párrafo. Oh, finalmente estáis aquí. Venga, no os quedéis ahí, venid a ayudar. La voz de una mujer que sonaba tan brillante como el sol los alcanzó. Cierto. No se preocupe, señorita. Ya voy. Sacerdotisa alzó la mirada y vio a alguien bajo la lluvia. Su ropa estaba sucia, prueba de que había trabajado duro, y llevaba un impermeable grueso propio. Como había dicho sacerdotisa, era posible contar a otros sirvientes de la Madre Tierra por sus vestiduras, pero, no se podía culpar a Goblin Slayer por su bajo murmullo. Esta mujer tenía la piel tan oscura como una uva bien asoleada, y un lujoso cabello negro fluía por debajo de su gorra. Agrega a eso sus ojos, verdes como un par de esmeraldas, y estaba claro que esta mujer no era de por aquí. Ella era humana, sí, pero los humanos eran de muchos tipos. Probablemente era una de esas personas que habían pasado por las montañas del sur. Entonces eres el líder del grupo de nuestra chica. Ella todavía era joven, solo 1 o 2 años mayor que sacerdotisa, tal vez, pero la monja sonrió ampliamente, su gran pecho prominente. Bueno, la charla viene después. Tenemos que traer estas uvas antes de que se arruinen con la lluvia. La mujer sonó un poco como sacerdotisa, aunque no tan recatada. Corrió alegremente a través de la lluvia, probablemente dirigiéndose directamente al viñedo.
Gablin Slayer hizo ademán de seguirla, luego miró a sacerdotisa. Ella es una de mis mayores. Dijo sacerdotisa en voz baja y luego sonrió. Es una persona increíble. 19, la conocí ayer, y vaya que me sorprendió. Dijo Alta Alfarquera con una carcajada como una campana. No puedo creer que te hayas quedado tan callado cuando te crió alguien tan ruidoso. Bueno, las hermanas no siempre se parecen entre sí. Bromeó enano chamán, pensando en cierta hermana mayor que se había casado recientemente. Respondió Alta Alfarquera pero no dijo nada más, probablemente estaba pensando en lo mismo. Ya veo. Dijo Gablin Slayer, pero luego se quedó en silencio de nuevo. Su casco estaba apuntando a sus pies, inspeccionando los arbustos más allá de la lluvia. Él y sacerdote lagarto asintieron el uno al otro, luego corrieron, cuidando de vigilar sus alrededores. Pero era poco probable que los goblins amenazaran este lugar ahora. La lluvia se ha vuelto más fuerte, ¿no? Olfateó Alta Alfarquera, sus sensibles orejas temblando. Esa sensibilidad fue crucial para su grupo. Ella podría haberse perdido la conversación antes, pero nunca dejaría de notar el acercamiento de no oradores. En efecto, respondió sacerdote lagarto tranquilamente, mirando al cielo. Una lluvia fría y terrible. En poco tiempo, el grupo llegó a un parche de follaje bajo. La hermana Grape II, la monja de antes, tenía un paraguas de cuero en la mano y parecía bastante agitada. Los otros clérigos, de hecho, el grupo también incluía a acólitas más jóvenes que todavía estaban aprendiendo, estaban todos trabajando duro. 2 uva en inglés. Sacerdotisa presionó su sombrero empapado en su cabeza y gritó. Señorita, ¿qué quiere que hagamos? Está lloviendo a cántaros este año. Cambiad los paraguas sobre las uvas. Hermana Grape gritó. Lluvia significa mo significa no cosecha y no cosecha significa no vino, oh. Exclamó enano chamán, cerrando su propio paraguas. Un asunto grave. Será mejor que hagamos lo que podamos. Trotó hacia el campo. Alta Alfarquera lo siguió con paso ágil. Pensé que estábamos aquí para seguir vigilando el lugar. No me importa lo que le pase al vino, ella se encogió de hombros. Por otra parte, la hierba y los árboles son algo así como mis amigos. ¿Dónde están los paraguas frescos? Justo en esa canasta, yo también ayudaré. Dijo sacerdotisa, y como si esa fuera su señal, todo el grupo se puso en acción. Si las uvas crecieran en árboles altos, eso sería una cosa, pero las enredaderas solo llegaban a la altura del pecho humano. Los enanos tenían manos hábiles y el trabajo era fácil para el chamán, para el elfa, no hace falta decirlo, fue incluso más fácil. Supongo que, de alguna manera, lo haré a tientas. Para un hombre lagarto, en cambio, fue bastante más difícil. Los movimientos de sacerdote lagarto fueron ralentizados por el frío, y era demasiado fácil para él dañar la fruta con sus largas garras. Después de luchar con la tarea durante algún tiempo, sacerdote lagarto aparentemente decidió que podía servir mejor a la causa. 20 llevando la canasta de paraguas de cuero. Sacerdotisa revoloteó de un lado a otro, haciendo el trabajo en el que había ayudado desde que era una chica. Y luego sus ojos se agrandaron. ¿Ya sabes cómo hacer esto? Nunca me he ocupado de las uvas específicamente. Dijo Gablin Slayer. Pero he ayudado en la granja. Cuida que los racimos de uva no se mojen, que la fruta no se superponga. Movió un paraguas empapado y lo reemplazó por uno nuevo. El viento sopló, parecía que se avecinaba una tormenta. ¡Qué extraño! Dijo hermana Grape, respirando de manera audible mientras se acercaba a ellos. Casi nunca llueve así en esta época del año. Miró al cielo, preocupada. Las tormentas solían llegar un poco más tarde en la temporada. El verano acababa de comenzar y este clima era inusual. ¿No podrías, usar un milagro? Dijo Alta Alfarquera mientras se apartaba un poco de cabello que le pegaba a la mejilla. Usa protección como siempre lo haces, y boom, todo seco. Si nos apoyamos en los dioses para que hagan todo por nosotros, ¿cuál es el punto de hacer algo nosotros mismos? Dijo hermana Grape, mostrando una sonrisa llena de dientes blancos. No se molestó en quitarse el pelo. Recurrimos a los dioses cuando realmente lo necesitamos. En este momento, creo que todavía podemos hacer algo con esto por nuestra cuenta. Que vengan el viento y las tormentas. Declaró con confianza, y luego se zambulló entre las vides. Ya veo, dijo sacerdote lagarto, repeliendo las gotas de lluvia con sus escamas. De hecho, es una persona memorable. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los hechizos? Enano chamán sonrió y palmeó su bolso mientras levantaba con orgullo su barba chorreante.
No es exactamente pedir la ayuda de los dioses, un invocador de hechizos. Hermana Grape dijo, sus ojos abriéndose. Supongo que la Madre Tierra lo permitiría. Sacerdotisa se rió para sí. Hermana Grape era justo como recordaba, de cálido corazón incluso en medio de este aguacero torrencial. Cada año, había sido la más emocionada cuando se trataba de recoger la uva y hacer el vino. Habían pasado 2 años desde que sacerdotisa dejara el templo de la Madre Tierra. Había regresado periódicamente para ayudar con esto y aquello, pero realmente no ha cambiado. Tales eran sus sentimientos. Algunas caras conocidas estaban allí, otras se habían ido y algunas personas nuevas se habían unido. Pero cuando se trataba del lugar al que podía ir a casa, este era el lugar. Mientras sacerdotisa trabajaba laboriosamente, el sudor y las gotas de lluvia corrían por su frente, y enano chamán comenzó a tejer un hechizo a su lado. Oh sílfides, hermosas doncellas del viento, concededme vuestro beso más raro, bendecid nuestro vino con hermosas brisas. Un torbellino comenzó a formarse en el aire, bailando alrededor del viñedo. Los veloces duendes del viento repelieron las gotas de lluvia, y los clérigos se detuvieron a mirar a pesar de sí mismos. 21. Guau. Silbó alta alfarquera. Buen truco para un enano. Yo mismo no podría manejar los caminos del viento. Agregó sacerdote lagarto, sus grandes ojos rodando mientras miraba al cielo. Esta producción de seres de otro mundo estaba en una liga completamente diferente del arte mundano. Goblins Leyer solo entre todos ellos miró al cielo por solo un segundo antes de reanudar silenciosamente su trabajo. No es que no le afectara la pantalla. La aventura, el misterio del mundo, tenía un atractivo natural. Pero, Goblins, cuando vio sombras escondidas más allá de la lluvia, acechando en los árboles, esa era otra historia. No, no es del tamaño adecuado para Goblins. Buscó su espada bajo su impermeable incluso cuando llegó a esta conclusión. Eran demasiado altos para ser goblins, pero demasiado bajos para ser halfs. Humanos, sospechaba. Posiblemente gente del templo, pero las figuras se desvanecieron en la niebla antes de que pudiera estar seguro. ¿Debería perseguirlos? Lo pensó y luego negó con la cabeza. No eran goblins. Y había que considerar la lluvia. Y se quedarían cortos de personal en la viña. Todo esto se sumó a lo que dijo cuando las gotas gotearon de su visera. ¿Qué debo hacer a continuación? Párrafo. Ah, eso fue de gran ayuda. Muchas gracias. La voz ansiosa de hermana Grape resonó en el comedor del templo, dándole un poco de calidez extra. El lugar apenas estaba abarrotado, pero no se parecía en nada al templo del dios de la ley en la ciudad del agua, y mucho menos al castillo real que había visto una vez. Eso no quiere decir, por supuesto, que los otros 2 lugares sean ejemplos de una opulencia derrochadora. La autoridad tenía que mantener cierto decoro. Algunos podrían resistirse, por ejemplo, acatar las decisiones legales dictadas por sacerdotes con vestimentas raídas. Y nadie se asustaría de un rey vestido con harapos y llevando una espada de madera, pero para el templo de la Madre Tierra, las cosas fueron diferentes. El comedor era simplemente una colección de largas mesas acompañadas de bancos, y la comida no era nada elaborada. Pero tenía una calidez inconfundible. ¿Qué otro adorno se necesitaba para comunicar el amor de una madre? Las enseñanzas de otras religiones son muy interesantes. A veces, de hecho, hay puntos de intersección con mis propias creencias. Sacerdote lagarto tomó una rebanada contenida, pero aún grande, del trozo de queso en el plato frente a él. Aunque los temibles Naagas, a quienes servimos, dicen que en la batalla uno debe levantar la cresta. Bueno, gentil. Dijo hermana Grape con una sonrisa. Nosotras las mujeres sabemos cómo hacer eso cuando lo necesitamos. Sus palabras tenían un significado que parecía llegar a los demás adeptos, porque todos rieron junto con ella. Solo sacerdotisa se sonrojó y miró al suelo, su boca moviéndose. Ella había sido la que 22 había servido como oficiante en el Festival de la Cosecha el año anterior al pasado, pero eso no era lo único que tenía en mente. También estaba el hombre peculiar sentado en el extremo más alejado del banco y atrayendo pequeñas miradas de los adeptos. Llevaba una armadura de cuero mugrienta y un casco de metal de aspecto barato. En su brazo tenía un escudo redondo y en su cadera una espada de una longitud extraña. No mucho antes había estado goteando agua de la cabeza a los pies, pero alguien lo había secado laboriosamente con una toalla, a saber, sacerdotisa. Ajá, este es el infame él, no parece mucho, es imposible ver su cara, está bien formado. ¿Qué tan alto es, en realidad? Su voz parece tan suave, sus movimientos eran tan ágiles en los campos. ¿Qué rango es él? Plata, aparentemente. Vaya, ese es el 3er nivel. Asombroso, es un guerrero.
Parece que podría ser un explorador. 23. ¿Qué tal si intentas hablar con él? Las chicas, mayores y menores por igual, susurraron ruidosamente, lo que se sumó a la vergüenza de sacerdotisa. Si así fueran las cosas, habría sido mejor no hablar con ellas cada vez que volvía al templo. ¿O era esta vergüenza por saber que había hecho algo tan escandaloso? Me atrevería a decir que así es como te va cuando traes amigos a casa. Yo mismo tengo algunos parientes justos. Enano chamán sonrió alentadoramente a sacerdotisa. Estaba muy ocupado untando mantequilla en un pan negro, mordiéndolo sin importar lo duro que fuera. Se arrancó algunas migas de la barba y se las metió en la boca mientras sacerdotisa lo miraba con lástima. Yo, sé lo que estás diciendo, pero, de verdad, no puedo. Sentados como estaban, los dos estaban cara a cara. Enano chamán podía decir de un vistazo exactamente cómo se había puesto la piel pálida de sacerdotisa. Simplemente ve con él. Mírame, estoy sobreviviendo a pesar de la notoria falta de carne o pescado. Se rió entre dientes por lo que vio y apuró su copa de vino de uva. Hecho leche, exclamó, con los ojos muy abiertos. No diré que está al nivel del gran dios del vino, pero se puede decir que es una bendición de la madre tierra, y me siento muy honrada de escuchar decir eso. Dijo hermana Grape con una sonrisa felina, apoyando la barbilla en las manos y mirando hacia un lado. Parece que nuestra hermanita ya está bien y realmente borracha. Así es, exclamó enano chamán, riendo a carcajadas. Sacerdotisa trató de hacerse aún más pequeña. Ah, eso te calienta, dijo Alta el Farquera, entrecerrando los ojos como un gato que ha entrado empapado por la lluvia. Oye, Orbolg. Se acercó con el codo y golpeó a Gablin Slayer, que comía en silencio bocados alternos de pan y sopa. ¿Qué? Se detuvo con un trozo de pan negro aún mojado en su sopa, el casco girando hacia Alta el Farquera. No me hagas eso, dijo, frunciendo los labios con molestia. No tienes nada que aportar a esta conversación. Cualquier cosa, repitió Gablin Slayer en voz baja. ¿Cómo qué? Presa del pánico repentino, sacerdotisa dijo. No, está bien. Pero su voz tenía toda la fuerza de un zumbido de mosquito. Los oídos de Elfa de Alta del Farquera naturalmente lo captaron, pero ella declaró: no puedo escucharte. Luego se volvió hacia Gablin Slayer. Me refiero a la chica, ya sabes, cualquier cosa. Muy bien, dijo, pero hermana Grape le tendió una mano. Antes de que digas algo, por favor, déjame darte las gracias. ¿Agradeceme? Sí, por supuesto, dijo hermana Grape, limpiando delicadamente la sonrisa esmalte de su rostro y haciendo una profunda inclinación de cabeza. Has hecho mucho por nuestra hermanita. Gracias, lo digo en serio. Sacerdotisa miró de un lado a otro con creciente consternación. No, dijo Gablin Slayer con un movimiento de cabeza. Ella es la que me ayuda. Sacerdotisa apenas pudo pronunciar un sonido ante eso y se quedó mirando ausente su casco. Tienes mi agradecimiento. Incapaz de soportar esto, sacerdotisa miró hacia abajo de nuevo. Sus manos se aferraron a las mangas de sus vestiduras. Esto no pasó desapercibido para Alta el Farquera, que soltó una risita. Ella miró a sacerdote lagarto, quien puso los ojos en blanco alegremente. Me enorgullezco de mis habilidades marciales. Me temo que los matices se me escapan, a diferencia de cierto yunque, al menos sabes cómo ser considerado. Las largas orejas de Alta el Farquera retrocedieron y exclamó: ¿qué fue eso? Pero incluso esta exigencia pronto se convirtió en risas. Las adeptas, escucharon la risa de la elfa sonar como una campana, resonando en el comedor. Había tal calidez en su voz que parecía que iba a traer una lágrima a los ojos, el ambiente era tan agradable que recordaba la comodidad de la madre tierra. Hermana Grape sonrió y asintió con la cabeza a sacerdotisa, quien estaba mirando al suelo con atención, sin decir nada. Bueno, ¿no es esto encantador? Y aquí la anciana madre superiora estaba preocupada por ti. La madre superiora apenas era vieja. Sin embargo, sacerdotisa miró hacia arriba cuando detectó el amor detrás de la pequeña puya. Pero tienes tan buenos amigos. Tranquiliza el corazón, tanto el mío. 24 como el de ella. Sacerdotisa sintió que se ahogaría con las palabras en su garganta, pero al fin se las arregló para decir: sí, señora. Cuando hermana Grape vio eso, finalmente consiguió una expresión de aprobación en su rostro, luego le dijo a la ligera: por cierto, señor Gablin Slayer, ¿verdad? Así es como me llamo. En la esquina de esta cálida habitación, el aventurero, que había reanudado la comida en silencio, se detuvo una vez más.
Hay una aldea cerca donde escuché que ha habido algunos goblins. Quizás podrías darnos tu consejo. Su respuesta fue inmediata: iré. Gruñó. Dime la ubicación. ¿Qué tan grande es el nido? Vaya que te decides a toda prisa. Tal como se anuncia, hermana Grape miró a sacerdotisa con un toque de sorpresa. Su boca formó las palabras: lo tienes difícil, ¿eh? Sacerdotisa negó con la cabeza en respuesta. Luego se enjugó los ojos con las mangas para que él no la viera sonreír. Él está realmente desesperado. Así pasó el día. Su próximo trabajo sería exterminar a los goblins que había mencionado hermana Grape. 25. Parecía, ¿otra vez? Estalló alta el farquera al ser informada, pero no estaba tan triste como. Sacerdote lagarto y enano chamán parecían sombríos y rápidamente comenzaron a conversar. Con goblins leíar sobre lo que se debía hacer. Para sacerdotisa, sin embargo, incluso eso era una vista feliz y familiar, y se encontró parpadeando rápidamente. La fatiga que sintió después de trabajar durante la tormenta, el calor de su vientre lleno de comida, las voces de todos a su alrededor, todo era reconfortante y bueno. Dejó escapar un pequeño bostezo cuando sintió pasar al hombre de arena y pronto se quedó dormida. Había sido un día tranquilo de fácil felicidad. Un día maravilloso de los que agradeció a la Madre Tierra. Poco tiempo después, comenzaron a difundirse los rumores de que hermana Grape era hija de un goblin. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.